Buenas tardes, profesor. Mi nombre es María Yasmin Castillo Velázquez. En este caso, yo y mis compañeros vamos a presentar el tema uso excesivo de la violación de los derechos humanos contra los manifestantes en las protestas sociales del 2022. En primer lugar, el ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que pueden ser ejecuciones ilegales o arbitrarias y otros autos brutales de manifestantes y transeúntes durante las protestas entre diciembre de 2022, afirmó Human Reach. Ahora, tras la liberación de Pedro Castillo, que dio un golpe de estado tras disolver el Congreso e instalar a la vicepresidenta Dina Boluarte, que ahora es nuestra actual presidenta, Perú cayó en un caos social. Los hechos antes mencionados desencadenaron una ola de movilización sin precedentes en todo el país, liderada principalmente por comunidades indígenas del sur. Lamentablemente, esas continuas oleadas de protesta se toparon con contramedidas y consistieron principalmente represión y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos. Y ahora sale la siguiente controversia. Se violó los derechos humanos contra los manifestantes en las protestas sociales del 2022. Bueno, pues seguimos hablando del ensayo. Y para esto nos haremos una pregunta muy redundante, que es, ¿se violaron los derechos humanos contra los manifestantes en las protestas sociales del 2022? La respuesta es fácil y sencilla. Pues sí, las fuerzas del orden abusaron y violaron los derechos de los individuos durante las protestas sociales, dejando cifras superiores a más de 60 personas muertas por choques entre policías y militares. Con los manifestantes, esto se convirtió en uno de los episodios más violentos en las últimas 2 décadas del Perú. Son todos estos hechos anteriores fuentes de la elección de nuestra postura, buscando analizar los sucesos del 2023 en relación con la violación de los derechos de los ciudadanos peruanos desde distintos puntos de vista. En este ensayo se pretende evaluar si las lamentables pérdidas se podrían considerar ejecuciones extrajudiciales y se puede atribuir a responsabilidades de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Bueno, por otra parte, debido a este dilema, procederemos a presentar argumentos minucios para respaldar nuestra postura, lo cual se centrará como el gobierno de Boluarte y las fuerzas encargadas de proteger el país hicieron el uso indebido del poder, sumiendo a este en un estado de caos total, violando flagrantemente la libertad de los derechos de los manifestantes. Actualmente existe un proceso para la solicitud de garantías en concepciones del orden público, pero la ausencia de esta solicitud nos restringe el derecho de la protesta y la libre reunión, ya que a nivel constitucional esto no está sometido a algunas autorizaciones gubernamentales. Además, el derecho del que protesta no es absoluto y no ampara el uso de violencia, armas o discriminación. Finalmente, el Poder Judicial ha ratificado la importancia de este derecho como una expansión legítima de la libertad de la expresión. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Luis Daniel Charaypas. Yo les voy a explicar sobre las conclusiones. Bueno, para las conclusiones, yo creo que no. El gobierno de Dina Boluarte, la presidenta actual del Perú, durante las protestas del 2022 contribuyeron en el uso excesivo de las fuerzas por parte de la Policía Nacional. Bueno, yo en primer lugar creo que adoptó un discurso de confrontación contra los manifestantes. En varias ocasiones tildó a los manifestantes de violentos y terroristas. Bueno, esto ayudó a crear un ambiente de hostilidad y desconfianza entre las fuerzas armadas, entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, En segundo lugar, también creo que Dina Boluarte dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para que reprimieran las protestas con firmeza.
En un discurso proporcionado el 12 de diciembre de 2022, Boluarte dijo, ¿no? No vamos a permitir que los violentos impongan su voluntad al pueblo peruano. Estas instrucciones contribuyeron a crear un ambiente de impunidad entre las fuerzas de seguridad, lo que llevó a utilizar a la fuerza como forma excesiva e indiscriminada. En tercer lugar, yo creo que Dina Boluarte no tomó medidas para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. En cambio, yo creo que defendió a las actitudes de las fuerzas de seguridad y culpó a los manifestantes por la violencia. Las actitudes de Dina Boluarte ya fueron condenadas por la Organización Mundial de los Derechos Humanos y por la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno de Dina Boluarte fue responsable de graves violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2022. Bueno, yo acá tengo unas recomendaciones para que no vuelvan a pasar estas actitudes, ¿no?, a la futuro. Yo creo que los presidentes también deben de evitar adoptar un discurso de confrontación con los manifestantes, ¿no? También creo que los presidentes deben dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para que usen la fuerza de forma proporcional y que no sea letal, ¿no? También creo que los presidentes deben tomar medidas para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas o por las fuerzas de seguridad o la policía. Esto, profesor, muchas gracias por su atención.